escucha atentamente, un destello de curiosidad mezclado con duda jugando en sus facciones. ¿Te sané? ¿Cómo? Él explica. Hizo barro con su saliva, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a lavarme en la piscina de Siloé. Y al ir vi una sutil chispa de interés se enciende en sus ojos velados, un destello de esperanza en las sombras de su duda. En medio de la bulliciosa calle, él guía suavemente a la mujer ciega, su voz un murmullo bajo y tranquilizador. Su mano tiembla en la suya, un destello de miedo en sus ojos ciegos, pero la confianza brilla a través. La cacofonía de la calle se desvanece, como si el tiempo mismo contuviera la respiración para este momento sagrado. La conduce hacia la piscina de Siloé, un eco conmovedor de un antiguo milagro que se desarrolla. La escena se convierte en un testimonio silencioso de esperanza renovada, una promesa susurrada al viento. En el estanque de Siloé, la mujer ciega, con el rostro lienzo de miedo y esperanza, sumerge sus manos en el agua fresca. Ella lleva el agua a sus ojos, reflejando al hombre de Siloé, una súplica silenciosa por un milagro grabada en su rostro. El hombre de Siloé observa, su mirada fija en ella, una oración silenciosa de esperanza ardiendo en sus ojos. El aire crepita con una tensión insoportable. Cada respiración es una pregunta mientras la fe pende pesadamente, una presencia tangible. En el estanque de Siloé, los ojos de la ciega se abren de golpe, un mundo de luz irrumpiendo. Sus ojos se abren con asombro absoluto, una profunda gratitud inundando su rostro al ver de verdad por primera vez. El vibrante mundo explota en su visión, cada detalle un milagro, cada color una revelación. El hombre de Siloé se ilumina, su corazón rebosando de gozo ante su milagrosa transformación, presenciando su profunda admiración. En medio de la bulliciosa calle, el hombre de Siloé y la mujer ciega caminan de la mano. Sus rostros irradian una profunda alegría interior. La luz del sol ilumina sus rostros, resaltando la paz y la felicidad grabadas en sus semblantes, un testimonio de la esperanza recién encontrada. Se mueven con una dignidad silenciosa, un faro viviente del poder de Jesús en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Su presencia inspira asombro y maravilla en quienes presencian su viaje, un sermón silencioso de fe y milagros. En una calle concurrida, una multitud se congrega, sus rostros iluminados por el asombro y la admiración. Dos figuras, antes envueltas en la oscuridad, ahora se bañan en una luz radiante y empoderadora. Su transformación es visible. Su historia, un faro de esperanza, se propaga como la pólvora entre los asombrados espectadores. La ciudad misma parece vibrar con una creencia renovada, una corriente eléctrica de posibilidad. La esperanza, vibrante y palpable, florece en cada rincón, inspirando a todos a soñar lo imposible. Una ola colectiva de optimismo baña el paisaje urbano, transformándolo en un remanso de fe. Desde la distancia, los fariseos observan la bulliciosa calle, sus rostros una máscara de frustración y desesperación. Los milagros innegables se desarrollan ante sus ojos, pero sus corazones permanecen endurecidos contra la verdad. Una furia latente se enciende en ellos, alimentando su oscura determinación. Su siniestro plan contra Jesús se intensifica, impulsado por una ira urgente y desesperada. En una calle bulliciosa, Jesús observa la vibrante escena desarrollarse. Una sonrisa amable y serena adorna sus labios. Su mirada refleja una profunda paz interior, al ser testigo de la fe floreciente de aquellos a quienes ha tocado. La calidez de su presencia irradia un testimonio silencioso de su profundo poder y amor ilimitado. Su misión, un faro de luz, está ahora vívidamente en movimiento, disipando las sombras que se ciernen. Mientras la luz triunfa sobre la oscuridad, la serena sonrisa de Jesús permanece, un símbolo de esperanza y fe perdurable. En medio de la multitud vibrante y bulliciosa de la calle, aparecen el hombre de Siloé y la mujer ciega, sus rostros brillando con un resplandor interior.
se unen a la multitud que sigue a Jesús, con pasos decididos y serenos. Sus expresiones reflejan una profunda transformación, un testimonio del poder de Jesús. Se mueven como símbolos vivientes de esperanza, su presencia una proclamación silenciosa de sanación. La multitud se aparta ligeramente al pasar, un asombro compartido en el aire, reconociendo su milagroso viaje. La luz dorada del sol se filtra a través de edificios antiguos, iluminando las bulliciosas calles de Jerusalén. Los rostros entre la multitud son bañados por la luz, reflejando una fe innegable que ha abierto sus almas. Un milagro se desarrolla, proclamando el poder transformador de Jesús, resonando en el aire vibrante. La esperanza, un faro radiante, brilla intensamente en cada mirada, un testimonio de la fe recién descubierta. El sol se oculta tras el horizonte, pintando las colinas de Galilea con gloriosas tonalidades doradas y púrpuras. Una multitud inmensa, cansada pero cautivada, rodea a Jesús mientras concluye su sermón. El suave murmullo de la gente se entremezcla con el gentil canto de los grillos, una sinfonía del crepúsculo. La cálida luz menguante ilumina sus rostros expectantes, marcados por una profunda sensación de paz y esperanza. Andrés, con el ceño fruncido, se abre paso entre la multitud que se agolpa, su rostro marcado por una profunda preocupación. El ambiente animado a su alrededor contrasta fuertemente con su expresión preocupada. Una sombra solitaria en la luz se acerca a Jesús, quien permanece observando a la multitud con una mirada serena pero penetrante. El aire se vuelve pesado. La tensión es palpable mientras los últimos vestigios de la luz del día se desvanecen en la noche que se aproxima. La luz menguante proyecta sombras largas y dramáticas, reflejando el peso tácito entre los dos hombres. La multitud vibrante se vuelve un borrón. Sus voces, un zumbido lejano mientras Andrés y Jesús se encuentran en medio del anochecer que avanza. El sol se oculta tras el horizonte, proyectando largas y dramáticas sombras sobre las colinas de Galilea mientras desciende el crepúsculo. Andrés se acerca a Jesús, su voz un murmullo bajo y urgente mientras señala la luz menguante. «Maestro, es tarde y este lugar está desierto», súplica Andrés, con preocupación grabada en el rostro. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprar comida. Ruega, con la mirada fija en Jesús. Jesús se encuentra con su mirada, con una expresión inquietantemente serena, una profunda quietud en sus ojos. Bajo la luz menguante de las colinas de Galilea, Jesús dirige su mirada serena hacia la multitud expectante. Sus ojos se encuentran entonces con los de Andrés, una sonrisa tranquila iluminando sus labios. Andrés parpadea. Un destello de sorpresa cruza su rostro, inseguro de cómo responder a la suave orden. Las palabras de Jesús quedan suspendidas en el aire, un desafío profundo. «Dadles vosotros de comer». La multitud espera, su hambre y esperanza palpables en el crepúsculo. Mientras el sol se oculta tras las colinas de Galilea, Felipe, un discípulo, se acerca a la multitud que se congrega, el ceño fruncido por la preocupación. Sus ojos, llenos de preocupación, recorren la vasta multitud, un mar de rostros que se extiende hasta la luz menguante. Un pesado suspiro se le escapa mientras calcula la tarea imposible que tienen por delante. Ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un pedazo, afirma Felipe, con la voz cargada de desesperación. Bajo la luz menguante de las colinas de Galilea, Andrés, una figura de esperanza sincera, se dirige a una multitud reunida. Su mirada se desvía, encontrando a un niño pequeño de pie, un poco aparte, aferrando una pequeña bolsa desgastada. El niño, de apenas 12 años, mira tímidamente hacia arriba, con los ojos muy abiertos e inciertos, una presencia tranquila en la bulliciosa escena. Andrés hace un gesto hacia el niño. Su voz lleva una nota de descubrimiento y serena certeza. «Aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños». Andrés declares. A profound revelation. El niño se yergue, un pequeño héroe en el umbral de un momento extraordinario, su humilde ofrenda ahora central para todo.
Mientras el sol se oculta tras las colinas de Galilea, los hombros de Andrés se hunden. Un pesado suspiro escapa de sus labios. Su voz, cargada de resignación, lleva el peso de una tarea desalentadora. En sus manos abiertas, pequeños panes y peces parecen completamente insignificantes, una ofrenda escasa ante una necesidad imposible. Su mirada se posa en las humildes provisiones mientras se pregunta: ¿pero qué es esto para tantos? El sol se oculta tras las colinas de Galilea, proyectando largas y dramáticas sombras sobre el terreno escarpado. Jesús se acerca al joven, su mirada cálida con profunda gratitud, una bendición silenciosa en sus ojos. El joven extiende sus manos, ofreciendo 5 humildes panes de cebada y 2 pececillos, un gesto de profunda fe. Jesús acepta la escasa ofrenda con reverencia. Palpable el marcado contraste entre la escasez y la inmensa fe. Jesús está en una suave pendiente. Los últimos rayos del sol poniente proyectan largas sombras detrás de él. Sostiene las hogazas y los peces, con los ojos cerrados en profunda oración. La luz dorada ilumina su rostro, creando un aura de paz y devoción. Un silencio reverente cae sobre la multitud reunida ante él. El sol se oculta bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras. La multitud contempla a Jesús, sus rostros marcados por el asombro y la maravilla. El sol se oculta tras el horizonte, proyectando largas y etéreas sombras sobre las serenas colinas de Galilea. Jesús, con movimientos deliberados y pausados, comienza a partir los panes. El suave sonido de desgarro del pan de cebada es el único ruido que rompe la profunda quietud. Él entrega las piezas a sus discípulos. Sus ojos transmiten una clara instrucción, imbuida de una fe inquebrantable. Los discípulos lo miran, sus rostros una mezcla de asombro y obediencia inmediata y profunda. La escena tranquila se desarrolla bajo la luz menguante, un momento de profunda conexión espiritual. Bajo el sol galileo que se desvanece, los discípulos se mueven entre la multitud ansiosa, sus rostros una mezcla de asombro y profunda perplejidad. Milagrosamente, las escasas porciones de pan y pescado se multiplican en sus manos, una asombrosa abundancia para las masas. Una palpable anticipación llena el aire mientras la gente, con ojos curiosos, se acomoda en la exuberante ladera verde. Grupos compactos se forman, extendiéndose por la ladera verde esperando el sustento milagroso. Un anciano, con el rostro marcado por el tiempo y el polvo, extiende una mano temblorosa para recibir un trozo de pan. Sus ojos casi apagados se abren con incredulidad ante la pequeña porción, apenas un bocado. Lentamente, con reverencia, lleva el pan a sus labios. Mientras muerde, su expresión se transforma de incredulidad a profundo asombro. Una profunda satisfacción inunda su rostro, como si este humilde pan fuera el manjar más exquisito. El anciano saborea el pan simple y humilde, sus ojos reflejando una alegría silenciosa y abrumadora. El sol se oculta bajo el horizonte, pintando las colinas de Galilea con tonos anaranjados y púrpuras, proyectando sombras largas y dramáticas. Una madre, con el rostro surcado por profundas líneas de cansancio, pero con los ojos brillantes de amor ilimitado, se sienta con sus hijos pequeños. Con tierno cuidado, rompe meticulosamente un trozo de pescado, sus movimientos deliberados y llenos de devoción maternal. Los ojos de los niños se iluminan con alegría pura y sin adulterar, sus pequeñas manos extendiéndose ansiosamente hacia la comida ofrecida. Una sonrisa suave y profunda ilumina los labios de la madre. Una ola de inmenso alivio la inunda mientras observa a sus hijos comer. En ese momento de quietud, la madre encuentra consuelo, su espíritu nutrido por el simple acto de saciar el hambre de sus hijos. Bajo el atardecer de Galilea, los discípulos se mueven con celeridad entre la multitud. Sus movimientos se aceleran a cada instante que pasa. La comida, un milagro inexplicable, nunca disminuye. Cada canasta se reabastece como por mano invisible. Una ola de silencioso asombro recorre la multitud. Los ojos se abren con incredulidad ante la generosidad inagotable. Susurros
de asombro comienzan a ondular, un silencioso testimonio del festín imposible que se desarrolla ante ellos. Los discípulos continúan su incansable labor, sus rostros reflejando el creciente asombro de la multitud reunida. Bajo la luz menguante de colinas de Galilea, un hombre robusto, con el ceño fruncido, recibe una porción de comida. Mira la ofrenda con desdén, un destello de escepticismo en la mirada, como si fuera una broma cruel. La vacilación da paso a una mordida tentativa, y sus ojos se abren de par en par con un asombro repentino y profundo. El velo de incredulidad se disipa, reemplazado por una lenta y naciente sonrisa de pura maravilla. Lentamente levanta la cabeza. Sus ojos ahora brillan con un fulgor recién descubierto. Su mirada se fija en Jesús, un testimonio silencioso de un corazón transformado. Al descender el crepúsculo sobre colinas de Galilea, una vasta multitud de rostros refleja una profunda satisfacción y asombro. Sus expresiones, una vez marcadas por el hambre y la preocupación, ahora se suavizan con una paz inexplicable. Un suave zumbido de gratitud y admiración se eleva de la multitud, un suspiro colectivo de asombro. Nadie cree del todo lo que acaba de suceder. Un milagro silencioso flotando en el aire de la tarde. Las colinas de Galilea brillan con los últimos y tiernos rayos del crepúsculo, pintando el paisaje en tonos suaves y pacíficos. Una profunda sensación de satisfacción inunda a los discípulos al terminar su comida, el aire aún cálido por el sol del día. Jesús se alza entre ellos. Su mirada recorre el rostro de cada discípulo, una bendición silenciosa en sus ojos. His voice, gentle yet commanding, breaks the quiet. Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Los discípulos miran a Jesús. La comprensión se ilumina en sus ojos, listos para escuchar sus profundas palabras. Sus rostros reflejan una profunda reverencia, preparados para recoger los fragmentos como si recolectaran sabiduría sagrada. Bajo el cielo del anochecer, los discípulos, con los rostros iluminados por la fe renovada, comienzan a recoger la comida sobrante. Sus movimientos son rápidos y decididos, una nueva energía recorriendo sus cuerpos. Cada rostro refleja una profunda comprensión del milagro que acaban de presenciar. Un palpable sentido de asombro y devoción llena el aire mientras recogen meticulosamente cada pieza. Al principio de la tarde, se muestra una sola cesta, vacía y esperando. Uno por uno, 12 cestos se llenan con la milagrosa abundancia del pan de cebada sobrante. Las cestas desbordantes contrastan marcadamente con la escasez inicial, un testimonio de la abundancia. Mientras la oscuridad se cierne, el cálido resplandor de la antorcha comienza a iluminar la escena, proyectando largas sombras. La luz parpadeante de la antorcha revela los rostros alegres alrededor de las cestas, ahora repletas de pan. Bajo el cielo del atardecer de colinas de Galilea, los discípulos contemplan cestas repletas de una abundancia imposible. El asombro y la alegría, abrumadora, iluminan sus rostros. Un testimonio de un milagro extraordinario que se desarrolla ante sus ojos. Felipe y Andrés intercambian una mirada profunda, sus expresiones ahora transformadas. Cada sombra de duda ha desaparecido, reemplazada por una fe radiante e inquebrantable que brilla desde el interior. Sus rostros, antes marcados por el escepticismo, ahora brillan con una certeza espiritual innegable. La multitud en las colinas de Galilea se levanta asombrada, una ola de maravilla extendiéndose por la ladera cubierta de hierba. Susurros recorren la multitud, cada vez más fuertes. Milagro, y es el Mesías. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad y la esperanza, están fijos atentamente en Jesús. Jesús observa la escena, su expresión una profunda mezcla de compasión y amor sin límites. Una sensación de sobrecogedor asombro espiritual envuelve toda la ladera. La luz del atardecer baña la escena en un suave resplandor, amplificando el momento sagrado. Mientras la noche cae temprano sobre las colinas de Galilea,
Una sinfonía de risas juveniles resuena en el aire. Los niños, vibrantes y despreocupados, corretean alrededor de cestas tejidas, sus movimientos fluidos y alegres. Sus dedos señalan con un entusiasmo desenfrenado, los ojos muy abiertos ante la magia del momento. Inalterada por el escepticismo adulto, su inocencia ilumina las colinas, un faro de pura maravilla. El aire mismo parece vibrar con su alegría palpable, una dulce melodía transportada por la suave brisa. Este fugaz momento de dicha infantil pinta una imagen de felicidad serena y pura. Los últimos rayos del crepúsculo tiñen las colinas de Galilea, pintando el cielo con tonos de luz menguante. La multitud, un vasto mar de rostros, está inmersa en una fe renovada y ferviente, sus expresiones iluminadas por el día moribundo. Algunos se arrodillan, con la cabeza inclinada en profunda reverencia, sus figuras recortadas contra el crepúsculo que se profundiza. Otros se elevan hacia el cielo, con las manos alzadas en un gesto de abrumadora gratitud, abrazando la oscuridad que avanza. Un poder transformador ha tocado sus cuerpos y almas, dejando una marca imborrable bajo el vasto y oscurecido cielo. Jesús se aleja lentamente, su silueta un faro contra el cielo nocturno incipiente, su mirada fija en la multitud. Su última mirada amorosa contiene una promesa, un símbolo de esperanza grabado en el crepúsculo. El cielo estrellado enmarca su figura, un telón de fondo celestial para su profundo propósito. Los discípulos siguen, sus pasos firmes, sus rostros iluminados con una convicción inquebrantable, haciendo eco de su fortaleza silenciosa. La multitud, antes vibrante, un mar de rostros expectantes, ahora se dispersa lentamente hacia el anochecer. Sus pasos los llevan de regreso a casa, no solo con el estómago lleno, sino con un milagro grabado en sus almas. Las antorchas parpadeantes se pierden en la oscuridad que avanza, trazando senderos luminosos a través de las colinas. Cada llama es un faro de fe en la noche de Galilea, un recuerdo ardiente de lo que han presenciado. El sol cae a plomo sobre las calles de Jerusalén. El aire se vuelve denso, un ocre sofocante que se pega a la piel y dificulta la respiración. Bajo el mediodía, el polvo se levanta con cada ráfaga de viento, cubriendo los adoquines y cegando la vista. El calor no es solo una temperatura, es una presión constante que aplasta los hombros y seca las gargantas. En la plaza central, el silencio es antinatural, una calma tensa que precede a una tormenta. Los olivos proyectan sombras cortas y afiladas sobre el suelo calcinado. No hay pájaros cantando, ni el murmullo habitual del mercado. Solo se escucha el crujido de la tierra seca bajo el peso de los pasos que se acercan. El ambiente está cargado de una electricidad estática, un presagio de que la paz de este rincón de la ciudad está a punto de romperse. La luz del sol rebota en las paredes de piedra, creando un brillo cegador. Todo parece estar esperando, conteniendo el aliento. El silencio se quiebra. Un clamor furioso estalla en la esquina de la plaza, un rugido de voces que se superponen y se intensifican. Los pasos golpean el suelo con una cadencia errática y violenta. Una turba emerge de entre las sombras de los edificios, avanzando como una marea incontrolable. En el centro del grupo, una mujer es arrastrada con fuerza. Sus pies apenas rozan el suelo, tropezando contra las piedras irregulares del camino. Los hombres tiran de ella. Sus manos se aferran a sus brazos con una presión implacable. Los gritos de "adúltera" rebotan contra las paredes de piedra, convirtiéndose en un eco ensordecedor que ahoga cualquier otro sonido. La multitud no se detiene. Empujan, forcejean y avanzan sin mirar atrás, creando un círculo de caos que se desplaza hacia el centro de la plaza. El polvo se levanta en nubes densas bajo sus pies, oscureciendo la visibilidad. El peligro es absoluto. Cada empujón es más fuerte que el anterior. Los hombres aprietan los puños. Sus nudillos se blanquean por la tensión. La inercia del grupo es imparable, una fuerza bruta que arrastra todo a su paso. La mujer intenta frenar, sus talones se hunden en la tierra seca,
dejando surcos profundos mientras es arrastrada. Sus hombros se contraen hacia adelante, protegiendo su pecho, pero las manos de sus captores la obligan a erguirse. El sudor le recorre la frente, mezclándose con el polvo que se adhiere a su piel. Sus ojos, desorbitados, escanean el entorno buscando una salida, pero solo encuentran los rostros endurecidos de quienes la rodean. Sus labios tiemblan, apretados con tanta fuerza que pierden el color. Cada vez que uno de los hombres tira de ella, su cuerpo se sacude con una violencia que le impide mantener el equilibrio. Intenta articular una palabra, pero el aire se le escapa en un jadeo entrecortado. Su mirada se pierde en el vacío, una mezcla de terror puro y la desesperación de quien sabe que no hay escapatoria. Sus rodillas chocan contra una piedra saliente y ella se desploma, pero es levantada de inmediato por los brazos que la sujetan. La humillación se refleja en cada espasmo de sus músculos. No hay rastro de orgullo, solo el instinto de supervivencia que se apaga ante la presión constante. Los captores lanzan a la mujer al centro de la plaza. Ella cae de rodillas sobre la tierra seca. El impacto levanta una nube de polvo que se disipa lentamente. El grupo se detiene en seco, formando un semicírculo irregular que bloquea el paso. A pocos metros, bajo la sombra densa de un olivo, Jesús permanece sentado. No se levanta, no se gira. Sus manos descansan sobre sus rodillas, inmóviles. El contraste es brutal. Por un lado, la turba respira con dificultad. Los hombres se secan el sudor de la frente, sus pies golpean el suelo con impaciencia y sus dedos se cierran con fuerza sobre las piedras. Por el otro, el espacio bajo el árbol parece existir en una frecuencia distinta. Jesús mantiene la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo, ajeno al estrépito. La mujer levanta la cabeza. Su respiración es un silbido agudo que corta el aire. Sus manos buscan apoyo en el suelo, pero sus dedos se hunden en la tierra sin encontrar firmeza. Los hombres dan un paso al frente, acortando la distancia, pero al llegar al límite de la sombra del olivo, su avance se ralentiza. El silencio de Jesús actúa como un muro invisible. La mujer queda atrapada en el centro de este vacío, entre la furia de quienes la trajeron y la calma absoluta de quien observa sin juzgar. El aire parece detenerse. La mujer, con el rostro manchado de tierra, eleva la mirada. Sus ojos, inyectados en sangre y dilatados por el pánico, chocan de frente con la mirada de Jesús. No hay reproche en esos ojos, ni el brillo gélido de la condena que ella esperaba encontrar. La mujer parpadea, una vez, 2 veces, como si intentara enfocar una realidad que no comprende. El temblor de sus hombros disminuye. Sus labios, antes apretados en una mueca de dolor, se entreabren ligeramente. El ruido de la turba a sus espaldas se desvanece, convirtiéndose en un zumbido lejano y sin importancia. En ese cruce de miradas, el torbellino que le desgarraba el pecho se asienta. La desesperación se congela. Ella busca una señal de rechazo, pero solo encuentra una profundidad serena que la sostiene. Jesús rompe el contacto visual. Con un movimiento lento, casi imperceptible, desplaza su peso hacia un lado y se inclina. Su brazo desciende, sus dedos rozan la superficie seca de la plaza. Comienza a trazar líneas sobre el polvo. No hay vacilación en su gesto. La punta de sus dedos se hunde en la tierra, levantando pequeñas crestas de arena que se desmoronan al instante. Un trazo recto, luego una curva, luego otro surco profundo. Los hombres de la turba se tensan, sus pies se desplazan, buscando un ángulo mejor. El desconcierto se extiende por el grupo. Algunos se inclinan hacia adelante, con los músculos de la mandíbula contraídos, intentando descifrar el significado. El silencio se vuelve denso, casi sólido. Jesús no levanta la vista. Su atención está volcada por completo en el polvo. La mujer, aún arrodillada, observa el movimiento de sus manos. El ritmo de la escritura es constante, metódico, ajeno al clamor. La impaciencia de los acusadores se transforma en una inquietud punzante. Se miran unos a otros, buscando una señal,
El silencio se quiebra con un chasquido seco. Un hombre da un paso al frente, sus nudillos blancos por la fuerza con la que aprieta una piedra. El desconcierto de la multitud se transforma en una urgencia violenta. Otro hombre se adelanta, sus ojos fijos en la espalda de la mujer, luego en la mano de Jesús que sigue trazando surcos. La paciencia se agota. El primer hombre señala a la mujer con un dedo acusador, su brazo extendido como una lanza. La voz del hombre retumba, cargada de una severidad calculada. Él recita la ley de Moisés, cada palabra golpeando el aire con la dureza de un martillo sobre metal. Habla de la pureza, de la mancha que debe ser borrada, de la sangre que la ley exige para restaurar el orden. Sus compañeros asienten, sus rostros se contraen en una mueca de fanatismo. El grupo se cierra, formando un semicírculo que estrecha el espacio alrededor de Jesús. Las piedras, antes inertes, son levantadas a la altura del pecho. El peso del juicio se hace físico, tangible. Exigen una sentencia inmediata, un veredicto que valide su sed de castigo. El líder de la turba da un paso al frente, rompiendo la barrera del espacio personal. Su rostro, contraído por una mueca de desafío, se inclina hacia Jesús. Deja de gritar. Ahora habla con una calma gélida, calculada para que cada palabra se clave en el aire. Señala a la mujer con un gesto seco, un movimiento brusco que corta el silencio. Maestro, dice, y su voz suena como un cuchillo rozando una piedra. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hace una pausa, dejando que la acusación flote, pesada y definitiva. Sus ojos se clavan en Jesús, buscando cualquier señal de vacilación. La ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. Continúa, mientras sus dedos se cierran con más fuerza sobre la piedra que sostiene. ¿Tú qué dices? Es una estocada directa. El hombre inclina la cabeza, esperando. La trampa está tendida. Si Jesús perdona, contradice la ley. Si condena, traiciona su propia enseñanza de misericordia. El líder aguarda, con la mandíbula tensa, disfrutando del momento en que el maestro parece acorralado entre la norma escrita y la compasión que predica. Jesús no responde. Sus dedos continúan trazando surcos lentos y precisos en el suelo polvoriento. El silencio se prolonga, volviéndose denso, casi sólido. Un hombre de la turba desplaza su peso de un pie a otro. El sonido de sus sandalias sobre la tierra seca suena como un disparo. Otro aprieta la piedra con tanta fuerza que sus nudillos se tornan pálidos. La impaciencia recorre el grupo como una corriente eléctrica. Algunos se miran entre sí confundidos por la falta de reacción. Jesús ignora el tumulto. Su atención está volcada por completo en los trazos que dibuja. El aire parece haberse estancado. El calor de la tarde se siente ahora como una presión física sobre los hombros de todos los presentes. La mujer, a pocos pasos, mantiene la mirada baja, su pecho sube y baja, con una respiración entrecortada. Los acusadores, incapaces de sostener la espera, comienzan a murmurar. Sus voces se elevan en un zumbido de frustración. La tensión en la plaza llega a un punto crítico. Cada segundo de silencio es un desafío. Jesús detiene el movimiento de sus dedos. El polvo se asienta sobre los surcos que acaba de trazar. Con una lentitud calculada, apoya las palmas de las manos sobre la tierra seca y se incorpora. Sus rodillas se enderezan, su columna se alinea, y en un instante, su presencia parece ocupar todo el espacio disponible en la plaza. No se apresura. Se toma el tiempo necesario para sacudir el polvo de sus manos, un gesto cotidiano que contrasta con la intensidad del momento. Luego, levanta la cabeza. Su mirada no se dirige a un solo punto, sino que comienza un recorrido lento, casi quirúrgico, por cada rostro presente. Sus ojos se detienen un segundo en el líder de la turba, luego saltan hacia los hombres que sostienen las piedras con los brazos aún en alto. La firmeza en su postura es absoluta.
una muralla de serenidad frente a la agitación de los acusadores. El aire parece vibrar bajo el peso de su silencio. Jesús no parpadea. Sigue observando, escaneando la dureza de cada expresión, hasta que el último de los hombres siente el impacto de esa mirada directa sobre sí mismo. Jesús abre los labios. El aire parece detenerse por completo. Sus palabras no son un grito, sino una sentencia, que se clava en el centro de la plaza con una fuerza ineludible. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La frase golpea como un rayo invisible. El líder de la turba abre la boca para replicar, pero el sonido muere en su garganta. Sus dedos, que hace un instante apretaban la piedra con furia, se relajan de forma involuntaria. A su lado, otro hombre baja el brazo, su mirada vacilante buscando en el suelo una respuesta que no encuentra. La autoridad en la voz de Jesús no deja espacio para la defensa ni para la excusa. Cada palabra resuena contra los muros de piedra de la plaza, rebotando en los oídos de los presentes. El desafío es directo, personal y devastador. La multitud, que segundos antes era un bloque compacto de odio, comienza a fracturarse. Los hombres se miran entre sí, pero evitan el contacto visual directo. La sentencia ha desnudado su propia hipocresía, convirtiendo la piedra en sus manos en un peso insoportable. El silencio se asienta sobre la plaza como una capa de plomo. Ya no hay gritos. El aire, antes cargado de una furia estridente, ahora se siente denso, casi irrespirable. Los hombres que rodeaban a la mujer permanecen inmóviles, con los brazos a medio camino, suspendidos en un gesto que ha perdido todo propósito. La mirada de cada uno de ellos se desplaza lentamente desde el rostro de Jesús hacia sus propias manos. Los nudillos comienzan a aflojarse. Un hombre a la izquierda traga saliva. Su garganta se mueve con dificultad. Otro baja la barbilla y clava sus ojos en la tierra. La vergüenza no es un concepto, es una tensión física que les recorre la espalda y les obliga a encorvarse. Se miran unos a otros, pero en esos gestos breves y nerviosos ya no hay complicidad, solo una búsqueda desesperada de una salida. La plaza se ha transformado en un espejo donde cada uno se enfrenta a su propia sombra. La negación se desmorona, un dedo se contrae. La piedra, antes arma de juicio, resbala de entre los dedos de un hombre. El impacto contra el suelo seco suena como un golpe seco, un chasquido que rompe la inmovilidad. Es el primer sonido real tras el silencio. Otro hombre, a su lado, deja caer la suya. El objeto golpea la tierra y levanta una pequeña nube de polvo. El sonido se multiplica, una tras otra. Las piedras abandonan las manos que las sostenían. Algunas ruedan sobre la superficie irregular, deteniéndose a pocos centímetros de los pies de la mujer. El ruido es constante, un repiqueteo metálico y sordo que se extiende por toda la plaza. Los hombres ya no miran a la mujer. Sus ojos están fijos en el suelo, siguiendo la trayectoria de sus propias armas abandonadas. Los brazos, antes tensos y elevados, caen a los costados del cuerpo, inertes. La fuerza que los mantenía unidos ha desaparecido. Cada piedra que toca la tierra es una admisión, un gesto de rendición ante la verdad que les ha sido impuesta. La turba ya no existe como unidad. Ahora son individuos aislados por su propia conciencia. El polvo se asienta sobre las piedras abandonadas, cubriéndolas lentamente. El más anciano del grupo, con el rostro surcado por años de leyes, da un paso atrás. Sus pies levantan una pequeña estela de polvo al girar sobre sus talones. No mira hacia atrás. Sus hombros, cargados por el peso de una vida de juicios, se inclinan ligeramente mientras se aleja hacia la penumbra de un callejón lateral. Otros dos hombres de edad avanzada siguen su ejemplo, arrastrando los pies con una lentitud que delata su derrota interna. El movimiento es contagioso. Al ver a los pilares de su comunidad abandonar el lugar, el resto de la multitud pierde su cohesión. Los hombres más jóvenes,
que hasta hace un momento mantenían una postura desafiante, ahora se encogen, buscando refugio en el anonimato de las sombras. Uno a uno, se dan la vuelta. No hay palabras de despedida, solo el sonido rítmico de sandalias golpeando el suelo seco. Se alejan en distintas direcciones, evitando el centro de la plaza donde la mujer permanece inmóvil. El grupo, que antes formaba un muro compacto de odio, se fragmenta en figuras individuales que se pierden entre las casas de adobe. La plaza se vacía con una rapidez mecánica. Los pasos se vuelven más distantes, resonando contra las paredes. Solo queda el rastro de sus huellas en el polvo y el silencio absoluto que vuelve a reinar bajo el olivo, dejando atrás la plaza desierta y el eco de una retirada definitiva. El último eco de sandalias se pierde tras el recodo de una callejuela. La plaza, hace instantes un hervidero de gritos y polvo, queda sumida en un silencio absoluto. Solo el viento ligero mueve las ramas del olivo, proyectando sombras irregulares sobre el suelo marcado por las huellas de la multitud que huyó. La mujer permanece de rodillas, con los hombros contraídos y la respiración entrecortada. Sus manos, apoyadas contra la tierra caliente, tiemblan con espasmos residuales. A pocos pasos él se mantiene en pie, inmóvil. La luz del sol incide sobre el espacio despejado, iluminando las piedras abandonadas. No hay más amenazas, ni gritos, ni miradas de juicio. La tensión física que antes tensaba el aire se ha disipado, dejando un vacío cargado de una quietud expectante. Ella no se atreve a levantar la vista, manteniendo el rostro inclinado hacia el polvo. La presencia de él es lo único que ocupa el centro de la plaza. El peligro ha desaparecido, dejando solo el peso de la propia existencia ante la mirada de quien no ha lanzado piedra alguna. El tiempo parece detenerse bajo la sombra del árbol, marcando el fin de la tormenta y el inicio de un silencio que comienza a sanar. Jesús da un paso hacia adelante. El sonido de sus sandalias sobre la tierra seca rompe la quietud del lugar. Se detiene justo frente a la mujer. Ella sigue con la mirada clavada en el suelo, sus dedos hundidos en la arena. Él se inclina, proyectando una sombra alargada sobre ella. Extiende su mano derecha, con la palma abierta, ofreciendo un punto de apoyo firme. Sus dedos rozan suavemente el brazo de la mujer. Con un movimiento lento y constante, la ayuda a ponerse en pie. Ella se incorpora, tambaleándose ligeramente, mientras sus rodillas recuperan la fuerza necesaria para sostenerla. Él no retira la mano de inmediato, manteniendo el contacto hasta que ella logra estabilizarse. La mujer finalmente levanta la cabeza, sus ojos húmedos buscando los de él. Jesús mantiene una postura erguida, su rostro sereno bajo la luz del mediodía. Él recorre con la mirada la plaza vacía, señalando con un leve gesto de cabeza hacia las calles desiertas. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?», pregunta con voz pausada. «¿Nadie te ha condenado?». El aire permanece inmóvil, mientras espera la respuesta. La mujer aprieta los dedos contra sus palmas, buscando un ancla en la realidad. Sus labios se mueven con dificultad, intentando articular una respuesta que parece demasiado grande para el aire que respira. «Nadie, Señor», murmura finalmente, con la voz quebrada por el esfuerzo. Sus ojos, aún empañados, se mantienen fijos en la mirada de él, buscando cualquier rastro de duda o reproche. No lo encuentra. Jesús inclina levemente la cabeza, un gesto que encierra una aceptación absoluta. Sus hombros se relajan, perdiendo la tensión. Con una calma que parece detener el curso del sol sobre la plaza, él responde: «Ni yo tampoco te condeno». La frase flota en el espacio, despojando al entorno de su peso asfixiante. Ella exhala un suspiro largo. Jesús hace una pausa. «Vete y no peques más». La mujer permanece inmóvil, procesando la ausencia de juicio. El silencio en la plaza se vuelve denso, pero ya no es opresivo.
La mujer baja la mirada hacia sus propias manos, que aún conservan el rastro de la tierra. Sus dedos, que antes se crispaban con el miedo al impacto de las piedras, comienzan a abrirse lentamente. Siente cómo la rigidez que atenazaba sus hombros se desvanece, permitiendo que su espalda se enderece sin esfuerzo. Es un movimiento sutil, casi imperceptible, pero marca el fin de una era de terror. Ella inhala profundamente. El aire, cargado de polvo y calor, entra en sus pulmones con una frescura desconocida. Sus costillas se expanden, liberando la presión que le oprimía el pecho. Cada fibra de su cuerpo parece reaccionar a esta nueva ligereza. Un pequeño temblor recorre sus piernas, pero esta vez no es por el miedo, sino por la descarga de una tensión que la mantenía encadenada al suelo. Ella levanta la barbilla, buscando el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, el ritmo de su respiración es constante, rítmico y lleno de una promesa de vida. Ella apoya las palmas contra el suelo seco y se impulsa hacia arriba. Sus piernas, aún débiles por el impacto emocional, encuentran firmeza al sostener su peso. Se pone en pie, girando lentamente sobre sus talones. La plaza, que hace instantes era un escenario de juicio, ahora se siente amplia y abierta. Ella da el primer paso, dejando atrás el lugar donde las piedras yacen olvidadas en el polvo. Sus pies avanzan con una cadencia distinta, marcando un ritmo que se aleja de la sombra del olivo. A medida que se encamina hacia las callejuelas, su cabeza se eleva. La luz del sol, que antes quemaba, ahora ilumina su rostro con una claridad nueva. Sus ojos, antes nublados por el pánico, se enfocan en el horizonte lejano. Cada paso que da borra la huella de su pasado. Se pierde entre las casas, avanzando hacia una vida transformada, lejos de la condena, hacia la libertad. Bajo un sol radiante, un barco de pesca se desliza serenamente sobre las tranquilas aguas azules del mar de Galilea. Los discípulos, con los rostros marcados por el sol y el trabajo duro, comparten risas y conversación con el espíritu ligero. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, entre otros, izan sus redes, el tirón rítmico un testimonio de su labor. Las redes, pesadas con la pesca de la mañana, son lentamente sacadas de las brillantes profundidades del lago. La luz del sol baila sobre el agua, reflejando la alegría y la camaradería compartidas entre los pescadores. Sus manos curtidas trabajan al unísono, una escena atemporal de fe y sustento en el antiguo lago. En un barco de pesca, Pedro, un hombre corpulento con barba, lanza hábilmente una red al agua reluciente. Sus movimientos fluidos y practicados, Santiago y Juan, hermanos, remiendan meticulosamente otra red, sus manos trabajando al unísono, un testimonio silencioso de su oficio compartido. El aire en el barco vibra con una camaradería cómoda, un ritmo familiar de rutina diaria y entendimiento tácito. En la inmensidad del océano, encuentran una profunda sensación de seguridad, a gusto en su elemento, dueños de su dominio. El sol se oculta tras el horizonte, pintando el cielo de naranjas ardientes y púrpuras profundos sobre el mar de Galilea. Los discípulos preparan su barca, sus siluetas recortadas contra la luz vibrante y menguante. Jesús, cansado de sus enseñanzas, busca un momento de solaz, descansando en la popa de la barca. Una paz profunda se asienta sobre el lago mientras el bote avanza hacia la tranquila tarde. El suave chapoteo de las olas contra el casco es el único sonido, un final sereno para un largo día. Mientras el sol se oculta tras el horizonte, pintando el cielo con tonos ardientes, Jesús se acomoda en un cojín en la popa del bote de pesca. Su rostro, marcado por el esfuerzo del día, se suaviza en una expresión de profunda serenidad. Cierra los ojos, su respiración se profundiza, un ritmo pacífico contra el suave chapoteo de las olas. El barco se aleja de la orilla, llevando a Jesús a un sueño reparador, envuelto por la luz menguante.
La oscuridad desciende rápidamente, engullendo el horizonte en un abrazo ominoso. Una brisa que antes era suave, ahora se convierte en un viento furioso, agitando las aguas del mar de Galilea. Olas pequeñas, apenas visibles en la penumbra que avanza, rompen contra el casco del barco. El barco se balancea con inquietud, una embarcación solitaria en medio de la creciente agitación de la noche. La superficie del lago se transforma en una extensión oscura y agitada, insinuando profundidades invisibles. La negrura tinta del mar de Galilea se extiende. El silencio de la noche roto por un retumbar bajo y ominoso. De repente, un viento feroz azota el agua, aullando como un depredador que se abalanza sobre su presa. Las velas del barco, antes tensas, ahora se hinchan violentamente, tensando las cuerdas como si estuvieran a punto de desgarrarse. Arriba, nubes oscuras y amenazantes se congregan con aterradora velocidad, devorando la última pizca de luz de luna. El barco es zarandeado sin piedad, una diminuta embarcación a merced de los elementos furiosos. El aire crepita con una tensión eléctrica, prometiendo una tormenta de proporciones épicas. En un barco de pesca de noche, los rostros de los discípulos se contorsionan de preocupación, su calma anterior destrozada por la repentina lucha. El barco se balancea violentamente, amenazando con zozobrar, mientras los discípulos luchan por recuperar el control. Andrew, con el ceño fruncido por el esfuerzo, empuña el remo, con los músculos tensos contra el agua agitada. Felipe, igualmente decidido, tira de su remo, sus ojos escudriñando las tumultuosas olas. Juntos, luchan contra el mar implacable. Sus desesperados esfuerzos por estabilizar el bote son un testimonio de su miedo y determinación. Bajo el ominoso cielo nocturno, las olas del mar de Galilea se agitan, creciendo hasta convertirse en oscuras y altísimas montañas de agua. Estas olas monstruosas chocan violentamente contra la proa del pequeño bote, amenazando con engullirlo en su furia. El rocío salado empapa a los discípulos, sus rostros marcados por el terror y la desesperación, mientras la tormenta ruge a su alrededor. Se aferran desesperadamente a los bordes de madera del bote, con los nudillos blancos, luchando contra la fuerza implacable de la naturaleza. El barco es zarandeado sin piedad, un frágil navío contra el abrumador poder del mar tempestuoso. En un barco de pesca por la noche, los ojos de los discípulos se abren con terror mientras el miedo se apodera de ellos. Sus desesperados gritos de advertencia son ahogados por el ensordecedor rugido de la tormenta, un torbellino de sonido, pálido y encogido. Judas Iscariote se acurruca en un rincón, con el rostro marcado por el pavor. La tormenta arrecia, su furia refleja el terror en los corazones de los hombres a bordo de la pequeña embarcación. El barco de pesca se balancea violentamente en el mar tumultuoso, sus maderas crujiendo bajo la tensión de la tormenta. A pesar del caos reinante, Jesús duerme imperturbable en la popa, un faro de serenidad en medio de la tempestad. Su rostro, iluminado por una luz invisible, refleja una paz profunda e inquebrantable, inalterada por la agitación circundante. El implacable balanceo del barco no lo perturba, como si fuera acunado por una fuerza más allá de la furia de la tormenta. Una sensación de calma divina emana de su forma durmiente, un marcado contraste con el violento mundo que lo rodea. En un barco de pesca por la noche, Pedro, empapado y despeinado, lucha por mantenerse en pie contra una fuerza invisible. Sus ojos, abiertos por el terror, están fijos en la figura dormida de Jesús. Una tormenta de incomprensión y desesperación inunda el rostro de Pedro, retorciendo sus facciones. El barco se balancea violentamente, un testimonio silencioso del caos que envuelve el alma de Pedro. En el barco de pesca, el rostro de Pedro es una máscara de desesperación, luchando contra el violento vaivén de las olas. El viento implacable aúlla a su alrededor, una bestia desatada. Cada movimiento es una lucha, su cuerpo luchando contra la furia de la tormenta. Un sonido delgado y agudo. Su voz es apenas audible, teñida de pánico crudo en medio del temporal.
En la oscuridad de la noche, un barco de pesca es violentamente zarandeado por olas furiosas e invisibles, una pequeña embarcación contra un mar embravecido. Pedro, con el rostro grabado por el terror, sacude a Jesús, su mano temblando en el hombro de Jesús con fuerza desesperada. Su voz, ronca por el miedo y la desesperación, atraviesa la tormenta. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». El bote se sacude, amenazando con zozobrar, mientras la súplica de Pedro cuelga pesada en el aire tumultuoso. Jesús permanece inmóvil, una calma en el caos, mientras el agarre desesperado de Pedro se ciñe a su hombro. En la oscura barca de pescadores, los ojos de Jesús se abren lentamente, sin rastro de miedo, solo una profunda serenidad. Con un movimiento suave, casi etéreo, Jesús se incorpora, su mirada firme. Dirige sus ojos tranquilos hacia Peter, cuyo rostro está marcado por una angustia cruda. La tranquila intensidad de la presencia de Jesús contrasta marcadamente con la expresión atormentada de Pedro. El barco de pesca se balancea violentamente, una pequeña embarcación zarandeada por el mar furioso y agitado bajo el manto de la noche. En medio del caos, Jesús se levanta lentamente, su figura un faro de quietud contra el telón de fondo tumultuoso. Sus ojos penetrantes se fijan en las aguas embravecidas, aparentemente impávidos ante el aterrador poder de la tormenta. Una calma profunda emana de él, un marcado contraste con las olas azotadoras que amenazan con engullir el bote. Él mira más allá de la superficie, su visión alcanzando profundidades no vistas, un desafío silencioso a la tempestad. El mar embravecido se traga el armazón, olas gigantescas rompiendo y arremolinándose con aterradora fuerza. Un cegador relámpago revela momentáneamente crestas blancas furiosas y aguas oscuras y agitadas, una danza caótica de la ira de la naturaleza. El viento aúlla, un rugido ensordecedor que se suma al pandemonio absoluto, una sinfonía de destrucción. Azotada por la tempestad, la barca se balancea violentamente debajo, un frágil navío contra la furia del océano. En un barco de pesca por la noche, la tormenta arrecia, las olas chocan contra el casco, la lluvia azota, oscureciendo el horizonte, mientras el barco se balancea violentamente. Jesús se mantiene firme en medio del caos. Su presencia es un faro de calma. Levanta una mano, un gesto desprovisto de ira, pero imbuido de una serena autoridad. Su voz, aunque no un grito, resuena con profunda claridad, cortando el rugido de la tormenta. La tempestad parece acallarse momentáneamente, cautivada por la autoridad en su voz. En un tumultuoso barco de pesca, Jesús es iluminado por una linterna parpadeante, su silueta recortada contra el mar embravecido. Su mano se extiende hacia las olas furiosas, un faro de calma en el abrazo caótico de la tormenta. Su voz, silencio, calmaos, atraviesa el aullido del viento, una orden autoritaria que aquieta el aire mismo. El bote zarandeado violentamente duda, la furia de la tormenta momentáneamente suspendida por sus poderosas palabras. El eco de su orden perdura, una fuerza palpable contra el caos, trayendo una quietud espeluznante a la tempestad. Sobre la vasta y oscura extensión del mar de Galilea, el viento furioso ruge, una tempestad implacable y ensordecedora. De repente, en un instante impresionante, el aullante vendaval cesa, su poderosa voz abruptamente silenciada. Un silencio casi ensordecedor desciende sobre el agua, un marcado contraste con el reciente y violento alboroto. Las velas, antes tensas y luchando contra los vientos feroces, ahora cuelgan lánguidas y sin vida contra el mástil. El barco, antes impulsado por el viento furioso, ahora deriva sin rumbo, atrapado en una quietud desconcertante. El profundo e inesperado silencio cubre la noche, una calma espeluznante tras el furioso aliento de la tormenta. Las olas colosales que amenazaban con hacer zozobrar el bote ahora comienzan a amainar, su furia desvaneciéndose en la noche. La tumultuosa superficie del lago se transforma lentamente, volviéndose lisa y tranquila. Una transformación impresionante.
La superficie del agua ahora refleja los cielos. Entre nubes dispersas, emergen las primeras estrellas titilantes, salpicando el lienzo oscuro del cielo. El sereno lago refleja perfectamente las estrellas recién reveladas, una danza celestial sobre el agua. En el barco de pesca, los discípulos permanecen paralizados, con la boca abierta en una profunda mezcla de incredulidad y asombro. Sus rostros, una vez grabados por el terror, ahora se transforman, reflejando una nueva y abrumadora reverencia. Un jadeo silencioso escapa de un discípulo, sus ojos muy abiertos con una comprensión naciente de lo milagroso. Otro discípulo levanta lentamente una mano temblorosa, como para tocar lo imposible, su rostro un lienzo de asombro. El bote se mece suavemente bajo ellos, pero permanecen fijos, su mundo irrevocablemente cambiado por la vista sobrecogedora. En el barco de pesca, Pedro da un paso vacilante hacia atrás, sus ojos fijos en Jesús, un profundo cambio en su mirada. El miedo crudo que una vez atenazó el rostro de Pedro se ha disipado, reemplazado por una abrumadora sensación de asombro y admiración. Sus labios se entreabren ligeramente, pero no salen palabras. Su voz, perdida en la magnitud del momento, Pedro se queda sin aliento, completamente cautivado, incapaz de articular el profundo cambio en su interior. Sobre la cubierta mecedora de un barco de pesca, Juan y Santiago, con los músculos aún tensos por forcejear con las cuerdas, se vuelven el uno hacia el otro. Sus ojos, cansados pero intensos, se encuentran en la penumbra de la noche. Una pregunta silenciosa, cargada de perplejidad compartida, queda sin decir entre ellos. El aire crepita con una tensión tácita, un misterio que se desvela en la oscuridad. La cruda pregunta resuena en el silencio. ¿Quién es este hombre? Bajo el vasto cielo nocturno, el mar de Galilea, antaño una bestia furiosa, ahora yace perfectamente quieto, un espejo de los cielos. La profunda paz que emana de Jesús calma las mismas aguas. Un silencio sereno se asienta sobre el lago. La luz de luna, como una caricia suave, ilumina la escena, proyectando un brillo etéreo sobre la superficie tranquila. El agua refleja la luz divina, un impresionante cuadro de paz y maravilla espiritual. En la tenue luz de la barca de pesca, Jesús mira a sus discípulos. Una sonrisa amable y comprensiva adorna sus labios. Sus ojos no albergan rastro de juicio, solo una profunda e inmensa comprensión de su fragilidad humana. Ve las sombras persistentes de su miedo, aún frescas tras la tormenta, en sus rostros cansados. Sin embargo, dentro de esos mismos ojos, percibe la naciente chispa de una fe nueva y frágil. Es un reconocimiento silencioso de su lucha, una aceptación profunda que trasciende las palabras. El suave resplandor de su expresión ilumina el bote, un faro de paz en la noche oscura. En una barca de pesca de noche, los discípulos bajan la cabeza, sus rostros marcados por un profundo sentimiento de vergüenza. Un atisbo de esperanza renacida se enciende en sus ojos, una luz frágil en medio de su arrepentimiento. El peso del momento se asienta sobre ellos, una lección silenciosa y poderosa que se hunde profundamente en sus corazones. Cada rostro refleja una mezcla de dolor y comprensión incipiente, una transformación que se desarrolla a la luz tenue. El aire nocturno lleva la huella silenciosa de una lección aprendida, grabada para siempre en sus almas. El barco de pesca a la deriva bajo el cielo nocturno, un profundo silencio envolviéndolo todo. Solo el suave y rítmico chapoteo del agua contra el casco rompe la profunda quietud. La opresiva tensión que antes llenaba el aire se ha disipado, dejando un vacío. Una quietud casi sagrada reina ahora. Una calma profunda se asienta sobre la escena. La oscuridad contiene la respiración, reflejando la paz tranquila que ha descendido sobre el barco. En la tenue luz del barco de pesca, Pedro inclina la cabeza, una profunda reverencia grabada en su rostro. Lentamente, Pedro se arrodilla. Su postura transmite un respeto profundo y tácito.
uno a uno. Los discípulos siguen el ejemplo de Pedro, arrodillándose en solemne unidad. Una reverencia colectiva llena el aire, trascendiendo lo terrenal y aludiendo a lo divino. En el barco de pesca, la tormenta ha pasado, dejando solo las olas oscuras y ondulantes y la calma posterior. Jesús se sienta en la popa, su figura recortada contra el cielo nocturno, su presencia un faro de calma. El impacto persistente de su extraordinario poder todavía emana de él, un testimonio silencioso del reciente caos. Su tranquilidad inquebrantable se asienta sobre el bote, una paz profunda tras la furia del temporal. En lo profundo de la noche, una pequeña barca de pesca se mece suavemente, una linterna solitaria, proyectando un tenue resplandor sobre los silenciosos discípulos. Sus voces, antes llenas de miedo, ahora susurran con asombro, una profunda comprensión amaneciendo en ellos. El agua oscura refleja el cielo, un testigo silencioso de su asombrada pregunta. Un discípulo, vencido, pregunta en voz baja, ¿quién es este, a quien obedecen hasta el viento y el mar? En la profunda noche, el barco pesquero se mece suavemente sobre el mar oscuro y vasto, su tenue luz perforando la negrura de tinta. Los rostros de los discípulos, marcados por el terror inicial, ahora comienzan a suavizarse, una sutil transformación apoderándose de ellos. Sus ojos, antes muy abiertos por el miedo, ahora brillan con una fe incipiente, reflejando el tenue resplandor del bote. Una profunda comprensión amanece en ellos, reemplazando su terror con una convicción tranquila e inquebrantable. El sutil cambio en sus expresiones dice mucho, un testimonio de su fe recién descubierta y cada vez más profunda. Bajo un vasto cielo salpicado de estrellas, las tranquilas aguas del mar de Galilea se extienden hasta el infinito en la noche. El pequeño bote se desliza silenciosamente sobre la superficie cristalina, una embarcación solitaria en la inmensa y pacífica oscuridad. Cada estrella arriba brilla con una luz serena, reflejando la calma que se ha asentado sobre el lago. El aire está quieto, solo se oye el suave chapoteo del agua contra el barco, un marcado contraste con los horrores recientes. Un profundo silencio envuelve la escena, desvaneciendo los ecos del miedo y reemplazándolos con una paz frágil. El barco continúa su viaje, un silencioso testamento de resistencia, bajo la atenta y silenciosa mirada del cielo nocturno. Un barco de pesca se mece suavemente bajo el cielo nocturno mientras Mateo, con el rostro surcado por el asombro, garabatea frenéticamente en pergamino. Su mano se mueve con desesperada urgencia, intentando capturar el poder crudo y abrumador del milagro que acaba de presenciar. La luz parpadeante de la linterna proyecta sombras danzantes, iluminando la intensa concentración en sus ojos mientras escribe. Cada trazo de su pluma intenta inmortalizar un momento demasiado profundo para meras palabras, un testamento a lo divino. En un barco de pesca por la noche, Tomás, con el rostro marcado por el escepticismo, mira fijamente a Jesús, con la mente dándole vueltas. Los inexplicables sucesos que se desarrollaban ante él desafían cada creencia arraigada, dejándolo visiblemente conmocionado. Sus ojos, normalmente cínicos, ahora delatan un destello de confusión, luego de asombro, mientras lucha por comprender. Una diminuta e inesperada semilla de fe, contra todo pronóstico, comienza a brotar en las profundidades de su corazón resistente. Las duras líneas de escepticismo en su rostro se suavizan casi imperceptiblemente, comenzando un profundo cambio interno. Permanece en silencio, pero la transformación en su mirada dice mucho. Un nuevo amanecer rompiendo en su alma. El barco pesquero se mece suavemente sobre el agua oscura y vasta, un faro solitario en la noche envolvente. Los discípulos se agrupan, sus rostros iluminados por el suave y parpadeante resplandor de un solo farol. Un profundo sentido de unidad flota en el aire, un silencioso testimonio de su compartida y desgarradora experiencia. Sus ojos reflejan un vínculo visible,
forjado no por elección, sino por el encuentro divino que acaban de soportar. Este juicio, un crisol de fe, ha cimentado indeleblemente su conexión mutua. Más profundamente, ha profundizado su inquebrantable devoción hacia su maestro, un vínculo ahora irrompible. El barco de pesca se balancea violentamente, engullido por la furiosa tempestad, mientras olas colosales rompen sobre su cubierta. Los discípulos, con los rostros empapados y el cabello pegado, luchan contra el furioso asalto de la tormenta. El trueno retumba en lo alto, iluminando brevemente sus rostros, marcados por el miedo crudo y súplicas desesperadas. Sus ojos, abiertos por el pánico, se miran unos a otros y luego a Jesús, con una pregunta silenciosa en sus aterrorizadas miradas. En medio del caos, Jesús permanece, sereno e inquebrantable, un faro de calma contra la furia de la tormenta. Un profundo y silencioso entendimiento pasa entre ellos, trascendiendo la violenta tormenta con una paz de otro mundo. El barco de pesca se balancea suavemente sobre las aguas oscuras y misteriosas, una embarcación solitaria a la deriva en la vasta extensión de la noche. El rostro de Pedro, marcado por una nueva convicción, se ilumina con la luz tenue y parpadeante de un solo farol. Su mirada atraviesa la negrura tinta, ya no agobiada por la duda, sino iluminada por un propósito inquebrantable. Ha presenciado un poder más allá del alcance humano, una experiencia que ha remodelado irrevocablemente su alma. El profundo encuentro lo ha transformado, dejando una marca imborrable en su espíritu mientras se enfrenta al mar sin límites. Dentro de la barca de pesca, el aire cambia, transformándose del terror a una palpable sensación de asombro. Los discípulos, una vez paralizados por el miedo, ahora respiran profundamente, sus pechos expandiéndose con un alivio recién descubierto. Una profunda calma se asienta sobre ellos, reemplazando la reciente tormenta de sus emociones. Sus rostros, una vez marcados por el pavor, ahora reflejan un asombro silencioso, liberados del terror de la noche. El primer rubor del amanecer pinta el horizonte, un delicado velo de color sobre el vasto cielo nocturno. Sobre el tranquilo mar de Galilea, el cielo se ilumina lentamente, prometiendo un nuevo día. El sereno lago refleja el cielo, su superficie, un lienzo de tonos suaves y cambiantes. Un nuevo día amanece. Su llegada se refleja en la calma inquebrantable del agua. Al amanecer, el sol pinta el horizonte con vibrantes naranjas y rosas, proyectando un brillo sereno sobre el barco de pesca. Los discípulos se sientan exhaustos, sus cuerpos cansados por el trabajo de la noche, pero una paz profunda se asienta sobre ellos. En sus ojos cansados brilla una nueva luz, reflejando una tranquilidad que nunca antes habían conocido. El tranquilo amanecer sobre el agua refleja la paz profunda y recién encontrada en sus almas. El primer rubor del amanecer pinta el horizonte mientras Jesús se remueve en el bote de pesca, una imagen de sereno despertar. Se levanta con una calma elegante, estirándose como si la noche tumultuosa hubiera sido un sueño apacible. Sus movimientos son pausados, reflejando una paz interior que parece extenderse hacia afuera. Una profunda tranquilidad emana de él, un bálsamo silencioso que se asienta sobre sus seguidores fatigados. Su presencia infunde una serenidad contagiosa que baña la embarcación y calma cada corazón atribulado. Al amanecer, una barca se desliza silenciosamente hacia la orilla del lago, su casco susurrando contra los guijarros. Los discípulos desembarcan con movimientos deliberados y lentos, un pesado silencio flotando en el aire. Un cambio profundo se ha asentado en ellos, sus rostros marcados por una nueva introspección. Sus miradas son distantes, reflejando un viaje silencioso que ha remodelado sus almas. Al borde del tranquilo lago, el amanecer pinta el cielo mientras Pedro asegura el bote, sus manos moviéndose con silenciosa reverencia. Su mirada, antes turbada, ahora se posa en Jesús con una profundidad profunda y recién descubierta. El recuerdo de su grito de pánico, «Maestro, no te importa que perezcamos», resuena en su mente, pero con un significado diferente.
Las palabras, antes una súplica de desesperación, ahora resuenan como un testamento de una comprensión que despierta. Una transformación silenciosa se desarrolla en Pedro. Sus ojos reflejan un alma tocada por la revelación. El suave chapoteo del agua es el único sonido, mientras Pedro se alza en la tranquila aurora, para siempre cambiado. El primer rubor del amanecer pinta el cielo de la orilla del lago en tonos impresionantes, una promesa silenciosa de un nuevo día. Los discípulos se mueven con reverencia silenciosa, recogiendo sus pertenencias, sus acciones imbuidas de asombro tranquilo. Una sensación palpable de asombro flota en el aire fresco de la mañana, un entendimiento tácito de lo extraordinario. Comparten una comprensión profunda y silenciosa de algo presenciado, algo que trasciende la comprensión humana. Al amanecer, Jesús camina con determinación hacia la orilla del lago, un faro de calma contra el sol naciente. Los discípulos siguen. Sus pasos se vuelven más firmes. Sus rostros reflejan una determinación recién encontrada mientras caminan tras él. El miedo que una vez ensombreció sus ojos ahora retrocede, reemplazado por una fe inquebrantable que ilumina su camino. Su propósito colectivo se agudiza a cada paso, un testimonio del poder transformador de su líder. El sol de la mañana baña un polvoriento camino rural con un brillo dorado, insinuando un viaje de profunda importancia. Jesús abre el camino. Su presencia inspira una silenciosa reverencia en quienes lo siguen. Detrás de él, los discípulos caminan con una mezcla de asombro y devoción inquebrantable grabada en sus rostros. Cada paso levanta una pequeña nube de polvo, un testimonio de su camino compartido y su compromiso tácito. Sus expresiones, iluminadas por el amanecer, revelan corazones profundamente conmovidos por sus palabras y presencia. Bajo el sol implacable, un polvoriento camino rural se extiende a lo lejos, brillando con calor y silencio. Dos figuras caminan penosamente por el camino, con la cabeza agacha, inmersas en una conversación silenciosa y profunda. Sus palabras, deliberadas y suaves, relatan acontecimientos que han sacudido su comprensión misma del mundo. Luchan con el inmenso e insondable poder de Jesús. Su verdadero significado, una pesada carga sobre sus almas. La inmensidad del cielo refleja las profundas preguntas que giran en su interior, buscando comprender el impacto divino. En un camino rural polvoriento, Pedro camina con devoción inquebrantable, su mirada fija en la espalda de Jesús. El recuerdo de la tormenta furiosa y la presencia calmante de Jesús todavía resuenan en él. Cada paso dado refuerza la profunda fe forjada en ese tumultuoso momento. La lección de la tormenta se ha convertido en la piedra angular de su inquebrantable creencia. Bajo el vasto y abierto cielo, el camino se extiende sin fin ante ellos. Jesús y los discípulos caminan juntos, sus figuras enmarcadas por el paisaje escarpado y bañado por el sol. Un sentido palpable de propósito emana del grupo, una fuerza tranquila forjada a través de pruebas compartidas. Sus pasos son unificados, un testimonio del vínculo inquebrantable que los une. El camino por delante, aunque incierto, se enfrenta con una unidad inspiradora e inquebrantable. Bajo el vasto horizonte, las formas del grupo se desdibujan, retrocediendo hacia la distancia, dejando atrás el plácido lago. El lago tranquilo brilla, reflejando el cielo infinito, un testigo silencioso de su partida. El recuerdo de la tormenta, una lección de resiliencia, está grabado en sus corazones. Una fuerza silenciosa para su viaje. Tranquilidad en medio del caos, una comprensión profunda, ahora se proyecta en su futuro, guiando cada uno de sus pasos. Un recordatorio constante del poder inquebrantable de la fe ilumina su camino, un faro de esperanza perdurable. Moisés guía a su pequeño rebaño a través de las áridas y polvorientas llanuras de Madián. El sol golpea su rostro curtido mientras escanea el horizonte. De repente, una luz extraña y parpadeante capta su atención cerca de un afloramiento rocoso. Se acerca a un arbusto que arde con un fuego intenso que no se consume. Una voz, resonante y antigua, pronuncia su nombre desde el corazón de las llamas. Moisés cae de rodillas,
protegiéndose los ojos del cegador resplandor divino. La voz le ordena regresar a Egipto y liberar a su pueblo esclavizado. Moisés tartamudea, su voz tiembla al mencionar su propia insuficiencia y su impedimento al hablar. La presencia divina le asegura, prometiéndole fuerza y guía para el difícil viaje que tiene por delante. Él se pone de pie. Su expresión cambia del miedo a una determinación tranquila y resuelta. Recoge sus escasas pertenencias y comienza el largo camino de regreso hacia el Nilo. El viaje es largo, lleno de recuerdos de su vida anterior como príncipe. Llega a las puertas doradas de la capital egipcia, con una apariencia humilde y desgastada. Los guardias lo observan con sospecha mientras se acerca a la gran e imponente entrada del palacio. Camina a través de los enormes pasillos, su bastón haciendo clic contra los pisos de piedra pulida. El faraón se sienta en su trono, cubierto de oro y rodeado por sus leales consejeros. Moisés se detiene ante el trono. Su presencia resalta marcadamente contra la opulencia de la corte. Él levanta su bastón, su voz ganando fuerza mientras pronuncia el mandato divino. Libera a los israelitas, ordena a él, sus palabras resonando a través de la silenciosa y tensa cámara. El faraón ríe, un sonido frío y desdeñoso que resuena con arrogancia y poder absoluto. Él rechaza la petición, burlándose del pastor que se atreve a desafiar su autoridad divina. Moisés observa al rey, viendo el endurecimiento de un corazón cegado por el orgullo. Él se da la vuelta y se aleja, sabiendo que el tiempo para las palabras finalmente ha pasado. A la mañana siguiente, Moisés se encuentra a orillas del poderoso río Nilo. Golpea el agua con su bastón, la superficie ondulando con una energía antinatural. El agua clara comienza a oscurecerse, volviéndose de un tono carmesí profundo y viscoso. Los pescadores gritan mientras el río se transforma en una vena de sangre que fluye. El hedor a descomposición llena el aire, extendiéndose rápidamente por las concurridas calles de la ciudad. El faraón observa desde su balcón, con el rostro contraído por la ira y una creciente incredulidad. Él se niega a ceder, mientras sus consejeros susurran sobre hechicería y retribución divina. Los días pasan, y una oscuridad pesada y sofocante desciende sobre todo el imperio egipcio. Las antorchas parpadean y se apagan, incapaces de atravesar la densa y antinatural penumbra que cubre la tierra. La gente se refugia en sus hogares, aterrorizada por el silencio que se apodera de las ciudades que alguna vez fueron vibrantes. Moisés permanece tranquilo, un conducto para las fuerzas sobrenaturales que remodelan el mundo a su alrededor. Camina por las calles oscuras, su silueta apenas visible contra la opresiva negrura. La infraestructura del imperio comienza a desmoronarse bajo el peso de las plagas. Los graneros se pudren y el ganado perece, dejando a la gente en un estado de pánico. El faraón camina de un lado a otro en su sala del trono, con la corona pesando sobre su frente y su espíritu fracturándose. Él mira fijamente hacia la oscuridad, buscando una señal de que su poder todavía tiene influencia. Afuera, los israelitas observan el caos, con su esperanza encendida por los acontecimientos que se desarrollan. Moisés se reúne con los ancianos, susurrando sobre el acto final de este enfrentamiento monumental. La tensión entre la voluntad divina y la corona alcanza su punto álgido. Cada rincón del palacio siente la presión del continuo e implacable ataque sobrenatural. Moisés está solo en el desierto, rezando por la fuerza para terminar su tarea. El viento aúlla, transportando los ecos de una civilización al borde del colapso. Él mira hacia el palacio, sus ojos reflejando el fuego de su misión divina. El curso de la historia está cambiando, esculpido por la mano de un poder invisible. Moisés se prepara para el enfrentamiento final que alterará para siempre el destino de dos naciones. Él ajusta su agarre en el bastón de madera, sintiendo el peso del futuro de su pueblo. Los guardias del palacio permanecen rígidos, sintiendo el inminente cambio en el equilibrio cósmico de poder. Moisés se acerca a las pesadas puertas una vez más, con paso decidido y desprovisto de todo miedo. El aire crepita con electricidad estática, señalando la llegada de la plaga final y devastadora. Llega a las puertas de la sala del trono, empujándolas para abrirlas con un solo movimiento enérgico. El faraón levanta la vista, sus ojos cansados pero aún ardiendo con una llama obstinada y desafiante. El silencio en la habitación es ensordecedor, cargado con el peso de ultimátums finales no dichos. Moisés habla con claridad. Su voz resuena con la autoridad del mensaje de la zarza ardiente.
El faraón se aferra a su trono, con los nudillos blancos mientras contempla el costo inevitable. Una sombra pasa sobre la tierra, marcando el comienzo de la noche final y trágica. Moisés se mantiene firme, esperando a que el rey finalmente se incline ante la voluntad divina. El destino de toda una nación pende de un hilo. En este momento singular y tenso, Moisés se encuentra en medio de los cansados israelitas. Sus ojos reflejan la gravedad de la última noche que se avecina. Él instruye a los ancianos a reunir a las familias y preparar el cordero sagrado para el ritual. Un padre sumerge una rama de hisopo en la vasija de sangre. Sus manos tiemblan de anticipación. Él marca el poste de madera de la puerta, una señal carmesí de protección contra el juicio invisible que vendrá. Adentro, las familias se reúnen, comiendo la carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas. Afuera, el aire se vuelve pesado, denso, con un silencio antinatural y sofocante que se apodera de la ciudad. De repente, un viento helado barre las calles, apagando las antorchas y haciendo vibrar las contraventanas del palacio. Una presencia espectral se desliza a través de la oscuridad, pasando por alto los hogares marcados de los fieles israelitas. Dentro del palacio, el hijo del faraón jadea. Su rostro se vuelve pálido mientras la sombra pasa por encima. Un alarido penetrante y agonizante brota de las cámaras reales, rompiendo el silencio de la noche. El grito es repetido por miles de madres egipcias, un coro de dolor a través de la tierra. El faraón tropieza en el pasillo, con sus túnicas reales desaliñadas y los ojos muy abiertos por un terror repentino y vacío. Encuentra a su heredero sin vida, el peso de su orgullo finalmente aplastando su espíritu roto y cansado. Moisés espera junto a la puerta de la ciudad, con su bastón sostenido firmemente, observando el amanecer en silencio. El mensajero del faraón se acerca, con la cabeza baja, entregando el decreto desesperado de liberación inmediata e incondicional. Moisés asiente lentamente, indicando al pueblo que comience su éxodo de la tierra de esclavitud. Miles de israelitas salen de sus hogares, llevando solo lo que pueden sostener en sus brazos. Marchan hacia el horizonte, dejando atrás la única vida que han conocido en Egipto. El polvo se levanta del suelo del desierto mientras la enorme columna de personas comienza su largo viaje. Moisés encabeza el frente, con sus ojos fijos en la columna de nube que los guía hacia la libertad. De vuelta en el palacio, el faraón observa el éxodo desde su balcón, su dolor convirtiéndose en ira. Él hace un gesto a sus generales, ordenando a los carros de élite que persigan a los esclavos que huyen y están indefensos. Las ruedas de bronce resuenan contra la tierra dura. El ejército egipcio acorta la distancia a una velocidad aterradora. Los israelitas llegan a las orillas del Mar Rojo, atrapados entre el agua y el desierto. El pánico se extiende entre la multitud al ver el brillo de las armaduras en el horizonte lejano. Moisés se encuentra ante las olas agitadas, levantando su bastón de madera hacia el cielo oscuro y tormentoso. Un viento poderoso e invisible comienza a aullar, azotando el mar hasta convertirlo en un frenesí de espuma blanca. Las aguas gimen y comienzan a retroceder, revelando un camino de arena mojada y roca dentada. Los israelitas miran con asombro cómo los muros del mar se alzan como montañas a ambos lados hoy. Moisés hace un gesto hacia adelante, instando al pueblo a cruzar el milagroso pasillo seco a través de las profundidades. Las familias se apresuran a través del lecho marino, sus pies chapoteando en los charcos poco profundos dejados por la marea. Los carros egipcios llegan a la orilla, sus caballos se encabritan de miedo ante la visión imposible. El comandante del faraón grita órdenes, conduciendo a los caballos hacia el estrecho y oscuro camino entre los muros. Las pesadas ruedas se hunden en el barro blando, ralentizando la persecución y causando caos entre las filas. El último de los israelitas llega a la otra orilla, volviéndose para mirar hacia atrás al mar agitado. Moisés está de pie en el borde de la tierra, con el brazo aún extendido, conteniendo las aguas. El ejército egipcio está atrapado en el centro, sus carros enredados en la arena húmeda y movediza. Moisés baja su vara y el viento se calma de repente, siendo reemplazado por un rugido ensordecedor, estruendoso y atronador. Las paredes de agua colapsan, reclamando el lecho marino con la fuerza de una marea creciente y furiosa. Los gritos de los perseguidores son tragados por el océano, silenciados bajo el peso de las olas.
El mar se asienta en una calma y azul extensión, ocultando los restos del otrora poderoso ejército egipcio. Los israelitas caen de rodillas, llorando de alivio y cantando canciones de una nueva y sagrada liberación. Moisés observa el horizonte lejano, con el rostro marcado por el agotamiento de una larga y dura lucha. Él sabe que las cadenas están rotas, pero el viaje a la tierra prometida apenas ha comenzado. El sol se pone, proyectando un resplandor dorado sobre el desierto que se extiende ante su cansado pueblo. Él se aleja del mar, listo para guiarlos a través de las pruebas del desierto. Su liderazgo ya no es una carga, sino un deber sagrado que debe cumplir hasta el final. La historia de su liberación está escrita en la arena, destinada a ser recordada por la eternidad. Miriam toma un pandero, guiando a las mujeres en una danza de alegría pura, genuina y triunfante. El sonido de su canto flota a través de las vastas y vacías dunas, señalando un nuevo comienzo. Moisés camina entre las tiendas, ofreciendo palabras de aliento a las familias cansadas y esperanzadas. Los niños juegan en la arena, ajenos a la historia que están viviendo en este momento. Se enciende una fogata, proyectando sombras largas y danzantes sobre el telón de fondo de la oscura noche del desierto. Las personas comparten sus escasas raciones, encontrando fuerza en su nueva, frágil y preciosa unidad. Moisés se sienta solo, mirando hacia las estrellas, buscando guía para el camino que tiene por delante. La columna de nube permanece, un centinela silencioso y resplandeciente que vigila el campamento liberado y dormido. Cada corazón late con el ritmo de la libertad, un pulso que resuena por todo el desierto. Ya no son esclavos, sino una nación forjada en el fuego de la intervención divina y milagrosa. El amanecer se acerca, prometiendo un nuevo día bajo el vasto y abierto cielo de su futuro. Moisés se pone de pie frente al sol naciente, listo para guiar a su pueblo hacia su destino final. El sol sale sobre las vastas y doradas llanuras de Sinar. Una multitud masiva se reúne, sus rostros llenos de un propósito compartido. Miles de manos se mueven en una unión perfecta y rítmica. Apilan ladrillos pesados y secados al sol para formar una base resistente. La base de la torre comienza a elevarse desde el polvo. Los ingenieros señalan hacia el horizonte, trazando el gran diseño. Un lenguaje único y armonioso resuena en toda la obra de construcción. Los trabajadores se pasan las herramientas unos a otros, sin una sola palabra de confusión. La estructura se eleva más alto, proyectando una sombra larga y oscura sobre las llanuras. Unos hombres arrastran enormes bloques de piedra caliza usando cuerdas y poleas. Las mujeres organizan los suministros, sus voces cantando en un coro melódico y unificado. La aguja se extiende hacia las nubes, desafiando el orden natural. Los arquitectos estudian planos grabados en tablas de piedra con precisión. Un sentido de invencibilidad crece en los corazones de los constructores. Ellos creen que están construyendo un puente hacia el reino divino. La torre atraviesa la niebla matutina como una lanza dentada. Cada ladrillo colocado es un testimonio de su ambición colectiva. La gente ríe, sintiéndose más cerca de las estrellas que nunca. Sueñan con un nombre que resonará por toda la eternidad. La torre crece más alto, su cima desapareciendo en las nubes altas. Ningún obstáculo parece demasiado grande para esta civilización unificada. Ellos trabajan durante el calor del día, impulsados por el orgullo. La estructura es una obra maestra de la ingeniería y la voluntad humana. Un capataz señala hacia el cielo, indicando que se necesita más altura. Los trabajadores vitorean. Sus voces se mezclan en un sonido poderoso. Sienten que han dominado la tierra y los cielos. Muy arriba, la atmósfera comienza a brillar con una energía extraña. Las nubes se arremolinan alrededor de la aguja, reaccionando a la intrusión. Un constructor mira hacia arriba, protegiéndose los ojos de la luz cegadora. El aire se vuelve pesado, con una presión celestial invisible. Sin embargo, la gente continúa con su trabajo, cegada por su propia arrogancia. Ignoran las sutiles advertencias escritas en los vientos cambiantes. La torre es un monumento al deseo de grandeza de la humanidad. Ellos creen que son iguales a los dioses mismos. Los cimientos son profundos, anclando sus sueños a la tierra. Cada nivel de la torre está decorado con intrincados tallados dorados. Los constructores
Comparten pan y agua, unidos por su objetivo singular. Hablan de un futuro donde ya no existe ninguna frontera. La aguja es un faro visible desde cada rincón de la tierra. Se alza como un desafío al silencio de los cielos. El sol se pone, pintando la torre con tonos de naranja ardiente. Los trabajadores descansan, soñando con las alturas que alcanzarán mañana. La torre permanece, un gigante silencioso esperando el próximo amanecer. Las estrellas parecen colgar justo encima del pináculo de la aguja. Una brisa suave silba a través de los arcos abiertos e inacabados. La gente duerme, ajena a la tormenta que se avecina sobre ellos. Los cielos observan. Su paciencia se agota con cada ladrillo. La unidad del pueblo es una ilusión frágil y hermosa. Han olvidado su lugar en el vasto orden cósmico. La aguja es un testimonio de peligro de la ambición desenfrenada. El suelo bajo la torre tiembla muy ligeramente. Una sola piedra cae desde las alturas, estrellándose contra la tierra. Los trabajadores no le prestan atención, concentrados solo en el ascenso. ¿Están tan cerca de lo divino? ¿O eso creen ellos? El cielo se oscurece, aunque el sol aún no se ha puesto. Un viento extraño y frío comienza a aullar alrededor de la estructura. Los constructores levantan la vista, sus sonrisas desvaneciéndose en expresiones de duda. La torre se alza imponente, un objetivo para la venidera ira divina. La armonía de su lenguaje comienza a parpadear y desvanecerse. La hora final de su unidad se acerca rápidamente a su fin. La enorme torre proyecta una sombra larga y oscura sobre las llanuras de Sinar, muy por encima. Las nubes se arremolinan con una intensidad antinatural y creciente. Un repentino y cegador destello de luz dorada brota de los cielos. El aire vibra con un zumbido bajo y resonante que sacude los cimientos mismos. Los constructores en el andamio hacen una pausa, protegiéndose los ojos del resplandor celestial. Un albañil llama a su compañero. Sus palabras son claras y precisas. El socio se gira, pero su rostro solo registra confusión y alarma. Él responde, pero su voz suena como una melodía distorsionada y extraña. El albañil mira fijamente, con el ceño fruncido en una profunda y creciente frustración. A lo largo del sitio, el canto rítmico de los trabajadores comienza a flaquear. Un capataz grita órdenes, pero sus comandos son recibidos con miradas vacías e incomprensivas. El lenguaje singular y armonioso de la humanidad se hace añicos en 1000 fragmentos discordantes. Las herramientas chocan contra el suelo, mientras los hombres abandonan su trabajo en un pánico repentino. Dos hermanos discuten. Sus gestos son frenéticos y desesperados, pero ninguno entiende al otro. La colmena de actividad, que alguna vez estuvo sincronizada, desciende a un desorden absoluto y caótico. Un bloque de piedra se desliza de una polea, estrellándose contra la tierra polvorienta. Los trabajadores se apresuran a evitar los escombros, sus gritos resonando en lenguas extrañas y alienígenas. La torre, que alguna vez fue un faro de unidad, ahora se siente como una prisión de silencio. La gente se agrupa en pequeños grupos aislados, aferrando sus pertenencias contra sus pechos. La luz divina se desvanece, dejando tras de sí una quietud pesada y opresiva. Una mujer señala hacia el horizonte, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incertidumbre. Otros siguen su mirada, observando hacia las vastas y vacías llanuras más allá del sitio. El sueño de alcanzar los cielos ha muerto en el lapso de un latido. Un grupo de trabajadores le da la espalda a la estructura de piedra a medio terminar. Comienzan a alejarse, moviéndose en una dirección opuesta a la de sus antiguos compañeros. Otro grupo le sigue, sus pasos pesados por el peso de un propósito perdido. La obra en construcción se convierte en un pueblo fantasma de ladrillos y cemento abandonados. El polvo se arremolina alrededor de la base de la aguja, oscureciendo el camino por delante. La torre se alza solitaria, un diente dentado que perfora el indiferente cielo azul. Las familias empacan sus escasos suministros, preparándose para un largo e incierto viaje. La voz común que una vez los unía ha desaparecido, reemplazada por un muro de sonido. Se miran el uno al otro como extraños,
cautelosos y recelosos de lo desconocido. La unidad del pasado es ahora un recuerdo distante y doloroso. Pequeñas caravanas comienzan a formarse, moviéndose hacia los 4 rincones del mundo. Las llanuras de Sinar se quedan en silencio mientras el éxodo comienza en serio. Un niño mira hacia atrás a la torre, pero un padre lo empuja firmemente hacia adelante. La aguja permanece, un monumento silencioso a la locura del orgullo humano. El viento silba a través de los arcos vacíos de los niveles inacabados y en ruinas. Las piedras comienzan a asentarse, desplazándose bajo el peso del tiempo. No queda nadie para terminar el trabajo o para reclamar la gloria. La humanidad es ahora un tapiz de culturas y naciones distintas y separadas. La distancia entre las personas crece con cada paso que se alejan. Llevan las semillas de sus propios idiomas a los confines de la tierra. El cielo de arriba está tranquilo de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. La torre es un esqueleto, despojado de su ambición y de su gente. Las sombras se alargan a medida que el sol comienza a ponerse sobre las llanuras desoladas. El legado de la aguja es un mundo dividido para siempre por el lenguaje. Las estrellas emergen, distantes e inalcanzables, vigilando a las tribus dispersas que se encuentran debajo. Un pájaro solitario aterriza en la piedra más alta e inacabada de la torre. Gorjea hacia el vacío, pero no queda ningún oído humano para escucharlo. Las vastas llanuras ahora están salpicadas de pequeñas motas de humanidad en movimiento. Cada grupo posee un dialecto único, una barrera que perdurará por generaciones. La torre pierde su brillo a medida que el crepúsculo se convierte en noche. El aire frío barre el sitio de construcción abandonado, enfriando las piedras restantes. El recuerdo de un solo idioma se desvanece en el inconsciente colectivo. La historia comienza a divergir a medida que las tribus caminan hacia la oscuridad desconocida. La luna sale, proyectando un brillo pálido y fantasmal sobre la estructura silenciosa y rota. La naturaleza comienza a reclamar el sitio, con enredaderas trepando sobre la base. El mundo es vasto, amplio y ahora profundamente desconectado. La era de la torre termina y la era de las naciones comienza. El sol de la mañana baña las polvorientas calles de Jerusalén, proyectando largas sombras mientras la ciudad despierta con un murmullo constante. Jesús camina, su presencia un centro de calma en medio de la multitud bulliciosa. Mientras sus sandalias levantan pequeñas nubes de polvo, sus 12 discípulos le siguen de cerca, sus rostros marcados por expresiones variadas, algunos atentos a sus palabras. Otros contemplan la vibrante ciudad, con los ojos muy abiertos de asombro ante el clamor y la vida que los rodea. En una esquina concurrida, el hombre ciego se sienta en el suelo, sus ojos velados fijos en la nada. Su mano, extendida y temblorosa, sostiene una vasija de barro para limosnas. El silencio se rompe solo por el esporádico tintineo de monedas cayendo. El rostro del hombre ciego refleja una resignación silenciosa en medio del bullicio. La vasija, casi vacía, es un mudo testigo de su espera interminable. El hombre ciego permanece inmóvil, una figura solitaria en la corriente de la vida urbana. En medio de la bulliciosa calle, Jesús y sus discípulos se acercan, su presencia una onda en la cacofonía. El ciego, sin vista, siente su aproximación, un sutil cambio en el aire, un susurro de nueva compañía. Su mano se extiende, una súplica silenciosa, un frágil gesto de esperanza de conexión en un mundo de sombras pasajeras. La multitud indiferente fluye a su alrededor, un río de humanidad, cada rostro una mancha de movimiento y desdén. Sin embargo, él permanece, una figura solitaria, su mano extendida un faro de silenciosa expectación. El mundo sigue su curso, ajeno, pero el ciego espera, sus sentidos sintonizados con lo invisible. En una calle bulliciosa, Pedro, un discípulo, hace un gesto sutil hacia un ciego, sus ojos una mezcla de curiosidad y juicio. Su mirada, aguda e interrogante, se detiene en el hombre, luego se dirige a Jesús, buscando una respuesta tácita. Pedro se acerca a Jesús, sus pasos deliberados, su expresión transmitiendo una súplica silenciosa de comprensión.
El aire crepita con preguntas no dichas mientras Pedro espera, sus ojos fijos en Jesús, anticipando una respuesta profunda. Un momento de intenso silencio se cierne entre ellos, la pregunta tácita del discípulo resonando en la calle abarrotada. El rostro de Pedro contiene un desafío silencioso, una exigencia de verdad a su amo. En una calle bulliciosa, la multitud se aparta cuando otro discípulo, Juan, se une a Pedro. Sus rostros marcados por una pregunta compartida y tácita. Se inclinan, susurrando intensamente. Sus ojos van de un lado a otro entre el ciego y Jesús. Un debate silencioso desarrollándose. El ciego, ajeno a su conversación en voz baja, permanece perdido en un mundo de sonidos y sensaciones táctiles. Su rostro, vuelto hacia el sol, no delata ni un atisbo del escrutinio que soporta. Su mundo vibrante e interno. Pedro y Juan intercambian una mirada, el peso de su pregunta tácita flotando pesadamente en el aire entre ellos. Sus miradas cambian. La pregunta ahora se dirige a Jesús. Una súplica silenciosa de entendimiento en sus ojos. Una calle bulliciosa, vibrante con los sonidos de la vida cotidiana, sirve de telón de fondo para un encuentro intenso. Pedro, con el ceño fruncido por la curiosidad, dirige una pregunta inquisitiva a Jesús. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, captando la atención de la pequeña multitud reunida alrededor de Jesús, con los rostros atentos. El ciego, con el rostro sutilmente vuelto hacia arriba, reconoce que es el tema de su conversación. Pedro challenges Jesus. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta persiste. Un profundo silencio se asienta sobre la bulliciosa calle mientras todas las miradas se vuelven hacia Jesús. En una calle concurrida, Jesús se detiene bruscamente, el polvo arremolinándose a sus pies, su presencia acaparando la atención. Su mirada, llena de profunda compasión, se fija en el rostro ciego del ciego. Un marcado contraste surge entre la serena calma de Jesús y la curiosidad ansiosa de los discípulos. El ciego, sin darse cuenta, se encuentra en medio de la bulliciosa multitud, su mundo una sombra constante. Los ojos de Jesús, profundos estanques de empatía, transmiten una promesa silenciosa de esperanza y sanación. El aire crepita, con una tensión tácita, un momento crucial en vilo. En medio de la bulliciosa calle, la voz serena pero firme de Jesús se abre paso entre el estruendo. El ciego inclina la cabeza, cada fibra de su ser sintonizada con las palabras de Jesús. Una tenue chispa de esperanza, casi imperceptible, se enciende en el corazón del ciego. Su rostro, marcado por una vida de oscuridad, ahora muestra un atisbo de despertar. Jesús habla con tranquila autoridad. Ni este hombre ni sus padres pecaron. El mundo del ciego, una vez envuelto en sombras, ahora alberga la promesa de luz. En una calle bulliciosa, Jesús se alza, su voz cortando el clamor urbano, un faro de calma en medio de la tormenta. Los transeúntes, inicialmente ajenos, comienzan a reducir el paso, su atención atraída por sus palabras resonantes. Un profundo silencio desciende, reemplazando la cacofonía habitual de la calle mientras todas las miradas se vuelven hacia Jesús, cautivadas. La gente intercambia miradas, una pregunta colectiva en sus ojos, reflejando el profundo impacto de su mensaje. Jesús declares, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. His words echoing with divine purpose. En una calle concurrida, Jesús se inclina, su rostro a la altura de las manos extendidas del ciego, formándose una conexión silenciosa. La multitud observa, un murmullo ahogado de asombro e incredulidad recorriéndolos, sus miradas fijas en el milagro que se desarrolla. Los discípulos de Jesús observan, sus rostros un complejo tapiz de anticipación e incertidumbre, esperando la revelación divina. El aire crepita con una tensión no expresada mientras las manos del ciego, antaño símbolos de su aflicción, ahora guardan una proximidad sagrada. En una calle bulliciosa, Jesús escupe deliberadamente sobre la tierra seca y reseca a sus pies.
El escupitajo, un acto pequeño pero potente, crea un parche húmedo en el suelo polvoriento. La tierra comienza a humedecerse, formando lentamente una pasta espesa y oscura bajo el sol abrasador. El ciego, atento a cada sonido, oye el ruido sutil e inusual. Su mente se acelera, esforzándose por descifrar el significado del extraño sonido que se desarrolla cerca. Un momento de profunda expectación flota en el aire, una pregunta silenciosa en la mirada inquisitiva del ciego. En la bulliciosa calle, los dedos de Jesús mezclan meticulosamente tierra y saliva, formando un lodo espeso y visceral. La expectación silenciosa de la multitud es palpable, una tensión en el aire. El ciego, aunque sin vista, siente la profunda concentración a su alrededor, un zumbido tangible de energía. El acto íntimo se desarrolla, un momento de profunda significación entre los silenciosos espectadores. En medio de la bulliciosa calle, Jesús se arrodilla, sus manos trabajando con una delicadeza de otro mundo. Reúne una pequeña cantidad de tierra, mezclándola con una intención sagrada. Con la máxima ternura, Jesús aplica el barro frío y húmedo sobre los párpados cerrados del ciego. El rostro del ciego registra el extraño y casi reverente tacto, sus músculos tensándose ligeramente. Un momento de profunda conexión pasa entre ellos, silencioso y profundamente impactante. El lodo descansa sobre sus ojos, una promesa silenciosa de lo que aún no se ha revelado. En una calle bulliciosa, la cámara se enfoca en los ojos del ciego, ocultos por una gruesa capa terrosa de lodo. La áspera textura del barro contrasta con la delicada piel alrededor de sus ojos, insinuando una prueba reciente. Un sutil espasmo involuntario recorre sus párpados cargados de lodo, un testimonio silencioso de una sensación oculta. Su respiración sigue siendo lenta y profunda, un contraste rítmico con la energía caótica de la bulliciosa calle. La escena se intensifica. Sus ojos, aunque cubiertos, transmiten una profunda sensación de enfoque interior en medio del mundo exterior. Los ojos cubiertos de barro y la respiración serena crean una imagen poderosa, insinuando una historia aún por desarrollarse. En una calle concurrida, Jesús retira lentamente sus manos de los ojos del ciego, su mirada ardiendo con un propósito intenso. El ciego permanece inmóvil, con el barro aún pegado a sus párpados, su rostro una máscara de ansiosa expectación. La multitud reunida contiene la respiración colectiva, sus ojos abiertos y sin pestañear, fijos en el milagro que se desarrolla. Una tensión casi insoportable flota en el aire, una reverencia silenciosa que precede a la profunda transformación. En medio del caótico zumbido de una calle bulliciosa, la voz de Jesús resuena, clara y resonante, cortando el ruido. El ciego, con los ojos sin ver, inclina la cabeza, procesando la profunda orden. Una semilla de pura fe comienza a florecer en él, un despertar interior y silencioso. Jesús declara, con autoridad inquebrantable: «Ve, lávate en la piscina de Siloé». En una calle bulliciosa, el ciego se agita, con una nueva resolución grabada en su rostro. Sus movimientos son lentos, un testimonio de su lucha pero llenos de un propósito innegable. La multitud comienza a murmurar, su incredulidad mezclándose con una esperanza frágil y naciente. Los discípulos observan, sus miradas fijas e intensas, sintiendo el profundo cambio en el aire. Con cada movimiento deliberado, el ciego se levanta, un faro de determinación en medio de la multitud. Un silencio cae sobre la calle, mientras un momento ordinario se transforma en un espectáculo de voluntad humana. En una calle bulliciosa, el ciego se yergue alto, su postura inquebrantable a pesar de su mirada sin vista. Escucha atentamente, orientándose por los ecos de las palabras de Jesús y el vívido recuerdo de su camino. Con un profundo sentido de propósito, da su primer paso deliberado hacia adelante. Sus sandalias se arrastran suavemente por el polvo, cada sonido un testimonio de su viaje. Su paso decidido lo lleva a lo desconocido, guiado por la fe y la memoria. El ciego,
navega por una calle bulliciosa, con los brazos extendidos, sintiendo la vibrante ciudad a su alrededor. La multitud se aparta, un río de cuerpos fluyendo alrededor de su figura solitaria. Algunos espectadores lanzaron miradas de lástima, sus rostros marcados por una sombría comprensión. Otros observan con una creciente sensación de anticipación, sus ojos